Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Soy Laura, aquí del equipo de AMED, y hoy tenemos a un invitado muy especial, al doctor Gabriel Bertona. Él es médico general y practica medicina complementaria integrativa. Es creador del programa El Síntoma y su función, miembro fundador de Sanantes, y también tiene experiencia en psiconeuroendocrinología y en varias otras especialidades. Ya nos platicará un poquito más. Doctor Gabriel, un gusto tenerlo por aquí. Gracias, Laura, y el gusto es mío. El gusto es mío por abrir este espacio y por, nada, un espacio reflexivo para hablar de cosas que creemos fundamentales, ¿no? Para poder ir haciendo estos procesos de transformación de nuestras formas de tratar la enfermedad y de conseguir y de crear salud. Me encanta. Adelante, comencemos. Súper. Bien, entonces, gracias entonces por sumarse, gracias por este espacio como reflexivo, por un ratito de tu tiempo, de tu valioso tiempo, de tu atención. Se nos ocurrió este título y se nos ocurrió esta charla en el contexto actual, en un contexto actual social, institucional, con muchas crisis simultáneas. Y cada vez que decimos crisis, bueno, pues hablamos de oportunidades también, ¿no? Toda crisis es una oportunidad para transformarnos, para tomarla y aprovecharla como un impulsor hacia desarrollos y posibilidades diferentes. Entonces, creemos que si los médicos, las médicas, las enfermeras, los enfermeros, los actores de salud, los actores, ¿no?, que queremos trabajar por la salud, eh, para la enfermedad o para atender la enfermedad, no nos revisamos, y si no revisamos desde dónde vivimos, es poco probable que logremos transformar nuestras maneras de tratar. Y por eso el título, la masculinidad y el profesional de la medicina del estilo de vida. Claro que estamos, ¿no?, en un webinar auspiciado en el contexto de la Asociación Mexicana de la Medicina del Estilo de Vida, y obviamente la Asociación Mexicana de la Medicina del Estilo de Vida se dedica a impulsar esta forma de hacer medicina, esta forma de tratar, esta forma de vivir. Y queremos charlar sobre eso porque tenemos un montón de resistencias para asumir modelos diferentes de tratar, modelos diferentes de afrontamiento ante los desafíos de salud que actualmente no son pocos, ¿no? Tenemos también en estas policrisis de las que les hablé al principio, ¿no? Tenemos un contexto de la salud fragilizante, ascendentemente fragilizante. ¿Sí? La salud de nuestra gente, la salud de nuestros pacientes, nuestra propia salud, como actores, como testigos y partícipes de este proceso, se ha visto deteriorada y fragilizada por diferentes factores que se entrelazan y se suman para esto. Por eso hoy adquiere relevancia este tipo de espacios reflexivos. Hoy es muy importante que nos atrevemos a revisar desde dónde vivimos nuestra masculinidad, nuestra feminidad, qué tipo de hombre, qué tipo de mujeres, qué tipo de seres humanos elegimos ser, desde dónde queremos vivir, qué elegimos creer. Si no, uno de los ejes de esta charla es desde dónde se toman las decisiones médicas, desde dónde se toman las decisiones de intervención terapéutica. No médicas, pueden ser psicológicas, pueden ser, ¿no? Desde dónde tomamos las decisiones, cómo es que se construye eso del tomar decisiones y proponer una cosa u otra, y especialmente lo que estamos asociados al método científico, ¿no? Pretendemos que tomamos decisiones desde el saber científico y no es tan cierto.
O sea, eso no es tan cierto, eso es lo que nos gustaría, ¿no? Pero tenemos también una idea de ciencia y de saberes científicos que está muy moldeada por nuestra cultura, ¿sí? Entonces, cuando hablo de cultura, vamos a ir como al corazón de la charla, hablo de la intersección de tres grandes rasgos. Voy a dividir esto de lo cultural en tres grandes grupos. El primero, ¿no? El patriarcado o la cultura de la violencia, ¿sí? La cultura de la violencia, la cultura de la guerra, el patriarcado, que para mí, sí, es lo mismo, dicho de otra manera. La cultura del consumo, ¿no? La cultura del consumo, de este consumo eh, irrefrenable, irreflexivo, me explico, de esta creación de necesidades para sostener un sistema económico, ¿no? Que vive, se sustenta de necesidades ficticias y de una producción eh, desaforada, irrefrenable, irreflexiva, ¿no? Explotadora, extractiva, ¿no? Entonces, tenemos, ¿no? La cultura del consumo, este tipo de desarrollo en el cual los seres humanos nos hemos embarcado, este desarrollo voraz, ¿no? Que atenta con la vida, con los recursos en el planeta, con la biodiversidad, y esta cultura del patriarcado, esta cultura de la guerra. Voy a ir entrecruzando estos paradigmas, estas ideas y las estructuras de nuestro sistema de salud. O sea, cómo es que la cultura ha ido moldeando también nuestro sistema de salud. No podemos transformar algo que es capaz de verse a sí mismo, que es incapaz de verse a sí mismo. O sea, para poder transformar cualquier cosa necesitamos un mínimo de autocrítica. Y los médicos y, me explico, y los directores de hospitales y lo que tenemos a cargo, servicios médicos, tenemos que tener un mínimo de autocrítica si pretendemos enriquecer, ¿no? Nuestra práctica y transformarla. Y esto de la autocrítica en la medicina y en la ciencia actual es un problema, porque también está sustentada de varios paradigmas que no le permiten verse a sí misma, ¿no? Pero me voy a meter un poquito en la presentación, que creo que va a ser más fácil para ustedes entender hacia dónde voy. Por lo pronto espero que la introducción haya sido suficiente. Voy a entonces a irme un poquito en esta dirección porque me interesa también escuchar las reflexiones, las preguntas, hacia dónde nos vamos con esta lluvia de ideas, ¿sí? Que no pretende ser ninguna verdad, es un proceso reflexivo, es una propuesta, son caminos que pretenden como sembrar iniciativas y posibilidades para realmente poder visualizar un proceso de transformación social que nos permita abordar, tratar, ¿no? Estas policrisis a las que estamos sometidos todos los días por esta cultura, ¿no? Que no nos permite sanar y por el contrario, ¿no? Que nos va enfermando, nos va fragilizando sistemáticamente. Hoy es bastante triste que es la primera vez que nuestros hijos podrían no tener más esperanza de vida que nosotros. Esa es la proyección. Imagínense el momento tan crítico e importante en el que estamos. Nuestros hijos podrían ya no tener más esperanza de vida que nosotros. Entonces nuestra hermosa curva, esa que nos encantaba de ir ganándole a la esperanza de vida, se achicó, ya se aplanó y ya va para abajo. Eso tendría que decirnos algo. Hoy nuestros hijos, existe ya estudios que dicen que ya no son más inteligentes que nosotros. Entonces tenemos un problema también, no solamente de vida, esperanza de vida, sino de desarrollo cognitivo, ¿no? Por el tipo de desarrollo, por la voraz revolución tecnológica sin ética.
la revolución tecnológica sin reflexión, sin regulación ética, ¿no? Entonces tenemos un sistema económico que nos va atropellando y viene la ola y salimos todos arrollados por la ola, y aquí estamos, en un momento de muchas crisis que nos ponen frente a, otra vez, a esta disyuntiva de o le entramos a un cambio en serio o es probable que se ponga peor. ¿Me explico? Entonces es crítico el momento y es muy significativo la importancia de este tipo de reflexión. Así lo consideramos y por eso lo trajimos aquí. Pero no para hablar de verdades, sino hablar de semillitas reflexivas que a todos nos inspiren, nos muevan, nos inviten a hacer cosas. ¿Ok? Entonces vamos a avanzar con la charla. Ahí, Laura, si me estoy pasando de lanza, me va frenando porque empiezo a hablar y no paro. Gracias. Gracias, Gabriel. Entonces, paradigmas que necesitamos transformar si en serio queremos practicar esta medicina del estilo de vida. Una medicina, ¿no?, que enfocada en la salud, enfocada en la realización, enfocada en la prevención, ¿no? Queremos seres humanos realizados, plenos, íntegros, que construyan salud, ¿no? Y no solamente un sistema de salud que solo se ocupe de atender la enfermedad y reducirla, ¿no?, la invalidez y tratar, ¿no?, paliativamente los problemas una vez ya instalados. En general, esta es una de las características de nuestro sistema de salud actual. Llega tarde. Nuestro sistema de salud actual, como no está basado en la prevención, llega tarde, llega cuando muchas de nuestras enfermedades, ¿no?, ya están muy avanzadas, y cuando una enfermedad, todos sabemos, Gabriel, lo que te congelaste. A ver, no sé si me escuches. A ver, creo que se va a salir y va a volver a entrar. Bueno, esperamos. ¿Qué onda, Gabriel? ¿Ya? ¿Todo bien? creo que se me fue el internet un minutito, pero todavía Sí, estamos. pero ya, aquí andamos. Ok, súper, Seguimos. perfecto. Vamos a rezarle al santo del Wi-Fi para que me cuide la señal. Ok, entonces seguíamos. Entonces, acá tenemos estos 4 paradigmas que estructuran, sostienen y multiplican esta cultura que les decía del patriarcado, la cultura de la violencia o de la guerra, la cultura del consumo, la cultura de este capitalismo, ¿no?, voraz. A ver, creo que se volvió, creo que se está volviendo a congelar. A ver, Gabriel, no sé si puedas, a ver, tal vez si moverte un poco más cerca al modem, o no sé si tengas otro Wi-Fi para ver cómo le hacemos. Gracias a todos por su paciencia. Ahorita ya regresamos a la presentación.
Ándale, listo, Gabriel. Bienvenido de nuevo. Otra vez. Sí, ay no. Persevera y triunfarás. Sí, Vamos a ver. claro. Va de nueves. Que yo me lo aprenda también. Entonces, les decía la jerarquización, ¿no? Estas estructuras, cómo hemos estructurado o organizado el poder, ¿no? Entonces uno domina y uno se somete en la relación de pareja o en la relación de los géneros, el hombre domina, manda y la mujer se somete, obedece, ¿sí? Está dominada y también por esto mismo violentada, ¿no? Entonces, en los hospitales lo podemos ver, en las familias lo podemos ver, en nuestras maneras de pensar la salud en la enfermedad lo podemos ver. Voy a dar ejemplos más específicos un poquito más adelante. La confrontación, la confrontación es esta característica de nuestra cultura de generar bandos, esta visión confrontativa de enemigos que dicotomiza, ¿sí?, la realidad y crea bandos, ¿no? Entonces, yo voy a pelear por la razón, por la verdad, ¿sí?, y me voy a oponer a ti. En lugar de construir juntos, mutualmente, cooperativamente, nos oponemos como bandos opuestos. Y esto se da mucho en la ciencia, obviamente, ¿no? ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la razón? Los que sostienen y defienden un paradigma o una perspectiva científica y los que sostienen o defienden otra, y aquellos son enemigos nuestros y les vamos a demostrar y nos ponemos a pelear para ver quién tiene la razón. Y lejos de ser una característica de la que nos tengamos que enorgullecer, gracias a esa manera de vivir hemos generado muchas guerras, muchos sufrimientos, muchos problemas, y la realidad se va como fragmentando, se va reduciendo, porque la creación de enemigos y la creación de bandos lo que hace es polarizar las miradas y se reduce muchísimo la posibilidad de, de, de complementarnos, de aprender unos de otros, de sumar, ¿sí? Se pierde la posibilidad o la riqueza de la diversidad, porque si hay bandos, si están definidos, si son opuestos, de lo que se trata es de eliminar al otro y demostrar que yo tengo la razón o yo prevalecer, ¿sí? Y esto también se ve en las estructuras vinculadas a los sistemas de salud. La competencia, ¿no? En estos bandos confrontados y en esta estructura jerárquica, como organizamos el poder, entonces hay que ser mejor que otros, hay que ganarle al otro, tenemos que escalar y ser mejores y demostrar que somos más. Esta cosa de la competencia también nos resta la posibilidad de aprender, pero además es sumamente violenta porque nos desgasta, nos enferma, nos fragiliza, ¿no? Entonces, y nos la vivimos compitiendo, ¿no? En los hospitales, entre mujeres, entre hombres y mujeres, por un puesto de trabajo. O sea, si ustedes piensan que todas las dinámicas vinculadas a estos paradigmas en la cotidianidad se pueden verificar y se pueden ver en muchos contextos. Y por lo tanto, si hay confrontación, competencia, va a haber exclusión. Va a haber, ¿no?, mi grupito de Toby, ¿no? O sea, todos los que piensan como mí son mis aliados y los que piensan diferente a mí ¿no?, son excluidos de este grupo, de este sistema médico, de este paradigma, de esta pareja, de esta familia, ¿sí?, de este país. Entonces, ¿no?, la cultura de la guerra, ¿no?, se sostiene de estos cuatro paradigmas. Y yo después agregué estos otros, la creación de enemigos, porque si no hay enemigo no se puede hacer la guerra, si no hay enemigo no hay violencia, ¿no? O sea, la violencia está engendrada en este motor de la creación del enemigo. Yo creo mi enemigo, y puede ser real o imaginario, yo alimento esta idea de enemigo, lo que me da la fuerza, la garra para desencadenar, ¿no?, un proceso violento en contra del otro, ¿sí? Si no hay enemigo, no hay guerra, no hay violencia, no hay patriarcado. Me explico, si no hay enemigo, no hay contra quién.
¿sí? Entonces, cuando nos revisamos a nosotros mismos, a nosotras mismas, nos vamos atreviendo como decir, a ver, cómo es que logro enojarme tanto que soy capaz de violentarme a mí misma con esta actitud? ¿O cómo puedo violentar a mi pareja de esta manera sin siquiera poder sentir un poquito de remordimiento? Oye, porque me envenené, estoy envenenado. Cuando hablamos de este proceso de envenenarse, resentirse, ¿no? Es porque hemos ido construyendo esta imagen del enemigo contra quien, ¿no? Podemos emprender la batalla. Esta batalla que nos deja a todos maltrechos, a todos heridos y a todos más empobrecidos, ¿no? La guerra no mejora a nadie, no hace crecer a nadie, no hace bien a nadie, pero la sostenemos los seres humanos desde hace miles y miles de años con un fervor impresionante. O sea, cuesta creer cómo hoy, después de todo lo que sabemos sobre nosotros mismos y sobre nuestra historia, ¿no? Sigamos sosteniendo esta cultura con la fuerza que la seguimos sosteniendo. ¿Y por qué? Bueno, hay muchas razones para pensar en por qué la cultura de la guerra, incluso en los sistemas de salud, se sostiene con esta fuerza, ¿no? Voy a esgrimir algunas ideas para contestar a esta pregunta que yo mismo me hice. Externalización de la responsabilidad de consumo, ¿no? Si hay alguien que sabe, si hay alguien que tiene el poder y la verdad, si hay alguien que me va a sanar a mí, ¿no? Ese es el que tiene la responsabilidad, la externalizo y por lo tanto yo consumo ese servicio, esa verdad, ese producto medicamentoso, ¿sí? Esta externalización de la responsabilidad nos infantiliza, nos llena de fantasías que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Sabemos que la realidad se construye, que nada depende de un producto que consumamos, pero la mercadotecnia, ¿no? La fantasía que vendemos para consumir, ¿no? Está atascada de esta manera de vender, ¿no? Las posibilidades en el mercado. Y me cura el médico quien tiene la verdad, ¿no? Entonces me provee mi marido quien tiene el poder. ¿Sí? O sea, esta idea de me cura el médico quien tiene la verdad es totalmente patriarcal. ¿Sí? Sale de esta masculinidad, ¿no? Moldeada por esta cultura de la violencia, de la guerra y sostenida de estos paradigmas que les presento aquí. Entonces acá pongo algunas ideas también que pueden, ¿no? Que pueden ser más claras para este propósito que hoy nos junta, que hoy nos reúne. El que sabe y tiene la verdad, la lucha por la razón desde la jerarquía hospitalaria a la imposición farmacéutica. Ha sido muy claro durante la pandemia, ¿no? Esta imposición de la farmacéutica de ciertas medidas, por más ridículas o por poco sustentadas o por más arbitrarias que fueran, ¿no? Esta imposición de la farmacéutica como un grupo de poder en las políticas, en las instituciones, ¿no? Esta manera de, ¿no? El que sabe y el que tiene la verdad soy yo, es una estructura de esta cultura de la guerra que moldea nuestro sistema de salud y prevalece hasta la actualidad. El que manda y tiene el dominio, que habla de este proceso de la jerarquización, y por lo tanto, si hay uno que tiene la verdad, hay otros que son ignorantes, que no saben nada. ¿Sí? Entonces, ¿no? ya podemos hacer estos dos bandos, en los cuales separamos a los que saben de los que no saben, y todos los que opinen diferente a mí, ¿no? Son ignorantes y van a ser excluidos. El que es mejor que otros, ¿no? Esto está sostenido de la competencia y del estatus económico, como este valor que se ha, ¿no? como multiplicado tanto en nuestras sociedades urbanas, especialmente en la actualidad, y que es la gestora de muchos procesos de inequidad en la distribución de la riqueza, de muchos procesos de fragilización física, o sea, porque obviamente si yo peleo y compito y quiero más lana y quiero más poder y quiero más lana y quiero más poder, los médicos entramos mucho en estos procesos también, obviamente eso tiene un costo biológico que después se asume, se tiene que asumir con la fragilidad de nuestro cuerpo, ¿no?
El que gana, ¿no? Confrontación, bandos, vacunas, antivacunas. Acá doy un ejemplo de esta creación de bandos, aunque no sean reales, aunque no haya esta polarización necesariamente, ¿no? Pero ya tenemos a nuestro enemigo, ya tenemos a nuestro bando, y ya sabemos quién sabe y quién no sabe, ¿no? Acá está esgrimida, moldeada, toda esta cultura del patriarcado en nuestro sistema de salud. El que puede solo y no necesita de nadie, como cultura hemos sostenido este valor cultural muy masculino, ¿no? Para ser bien macho y ser bien hombre y ser bien mujer y ser bien hembra. Me explico, hay que poder solo y no necesitar de nadie, y vamos a demostrarle al mundo que podemos solo y no necesitamos de nadie. Este fervor puesto en el individualismo también es un producto de mercado, porque nos empodera, nos hace sentir que tenemos el control, aunque no sea cierto, ¿sí? Nos sentimos capaces de distanciarnos de eso que nos hace sentir vulnerables o inseguros, que es el otro, que son las relaciones, ¿sí? Pero es una de las características de cómo hemos, hombres y mujeres, ido como construyendo esta cultura. Y como ven, no nos podemos quedar nadie afuera. Nadie podemos decir estamos ajenos a todo esto. Nadie podemos decir yo ya lo resolví, a mí no me pasa nada de eso. Todos somos cómplices y estamos dentro de este proceso y estamos hechos de esto, ¿no? La cultura nos va moldeando, nos va estructurando. Y hoy esta revolución tecnológica, estas policrisis, estas fragilidades actuales están creando y generando a nuestras futuras generaciones. Y por eso es tan relevante el proceso reflexivo en este punto, para advertir posibilidades y regular esto mejor para no hacernos pedazos, ¿no? Y ahí pongo, ¿no? Desde sí mismo a los pacientes como sistema médico, como forma de vivir, ¿no? También nos individualizamos y nos separamos en nuestras maneras de tratar y dejamos de aprender entre los sistemas de salud, entre los paradigmas hegemónicos y tradicionales, hegemónicos y marginales, hegemónicos y populares, ¿no? Que en general todos los sistemas de salud tienen cosas que decir y tienen cosas que aportar si aprendemos a valorar, ¿no? su saber. El que es exitoso y puede con todo es un poco un resultado del anterior, a costa de sí mismo y de la vida. La violencia detrás del desgaste, la exigencia y la sobrecarga, hoy es un hecho que muchos estamos viviendo, ¿no? Estrés, insomnio, sobrecarga, desgaste. Tenemos hoy madres reventadas, digo yo, madres fracturadas, ¿no? Porque hay que ser perfecta madre, pero además hay que ser profesional, y hay que ser médica, y además hay que dar lactancia materna perfecta, y además hay que hacer no sé qué perfecto, y además tengo que poder sola para independizarme del hombre, y además, ¿no? Hoy es brutal, ¿no? Como la crisis de la mujer sobrecargada y la crisis del hombre que no asume que... Yo siempre digo que la primer víctima del patriarcado, de esta cultura de la violencia, es el hombre. Pero como para el hombre, ¿no? Salir a luchar y mostrar su fuerza y dominar y matarse en la calle ¿no? Y proveer bajo cualquier, ¿no? precio es un valor, entonces el hombre no lo dice, no lo denuncia, no lo problematiza, ¿no? Para los hombres es un valor ser víctimas de la violencia. En la guerra, fíjate, mis marcas de guerra, ¿no? Mira, ¿no? Todo lo que me sacrifiqué y me esforcé por mis pacientes, decimos los médicos, estoy hecho pedazos, pero porque ¿no? me desgarré en el campo de batalla. Y eso es un valor muy masculino y muy de nuestro sistema de salud, ¿no? Y por lo tanto, si hay un malo y si hay un bando y si hay un enemigo, pues ese al que hay que destruir, ¿no? Y acá no voy a profundizar mucho, pero
pero hablar un poquito de cuál es el sustento teórico de estos planteamientos, un poco la diferencia entre violencia y agresividad. Sabemos que la agresividad es parte de la vida, es un instinto para proteger y resguardar la vida, muy biológico, muy instintivo, muy animal, pero la violencia sí es una invención del ser humano. ¿Me explico? La violencia, la guerra, sí es una invención humana, que no está presente de esa manera, aunque hay rasgos violentos en otras especies. Ninguna especie en la Tierra ha desarrollado y ha impulsado y ha robustecido y ha sofisticado, ¿no?, el arte de la guerra y el arte de la violencia como nuestra especie, ¿no? Entonces, la violencia, a diferencia de la agresividad, tiene este objetivo de doblegar o desarticular la voluntad del otro, destruir al otro, destruir o abolir su autonomía, ¿sí?, para preservar el dominio. Por eso la violencia, desde esta perspectiva de género, desde esta perspectiva del patriarcado, es una construcción, ¿no?, cultural sobre estos principios que les hablé antes. Y por lo tanto, destruye y excluye valores como igualdad, libertad, respeto, dignidad, autonomía y tolerancia, ¿no? La violencia es el resultado de la evolución cultural o tecnoevolución. Y tenemos que reconocerlo, asumirlo, autocriticarlo, sentirlo para poder transformarlo. No vamos a poder transformar nada que no somos capaces de ver, ¿no? Decía una maestra mía del Hospital General de Semiología, ¿no? Los ojos no ven lo que la mente no sabe, ¿no? Los ojos no ven lo que la mente no sabe. Entonces yo metido en un proceso más bien impulsivo, más bien cultural, más bien relacionado a programas, puedo hacer poco si no aprendo a discriminar, ¿no? Si no me doy cuenta que eso que hago y esa manera de ejercer el poder está violentando la autonomía de otro. Tengo que poder verme, ¿no?, para poder darme cuenta y tomar decisiones en una dirección diferente. Entonces, específicamente como una diapositiva sobre violencia de género y el problema de la violencia de género, que es la complicidad y el silencio, ¿no? Entonces, la complicidad de los hombres, la complicidad de las mujeres, la complicidad de las instituciones, la complicidad de las empresas, la complicidad, ¿no?, desde todos los niveles, que a pesar de que hay una denuncia social encabezada por los movimientos feministas con mucha fuerza y cada vez está más presente, ¿no?, sigue habiendo claras resistencias culturales a transformar estas estructuras de base. Tenemos que repensarnos de muchas maneras y hacer posible formas de convivir que no estén sustentadas en esta cultura de la violencia, que no son fáciles de resolver. Si fueran fáciles de resolver, ya lo hubiéramos resuelto hace rato y no estaríamos acarreando, ¿no?, todos los muertos, todos los secuestrados, todos los violentados, ¿sí?, todos los procesos, ¿no?, que implican estos diferentes tipos de violencia en los diferentes tipos de ámbitos humanos, ¿no? Entonces, estos autores dicen, no, la ceguera no es un problema solamente individual, ¿no? Esta ceguera es un proceso global y habla de ella, estas policrisis sociales que tenemos, ¿no? Porque hemos generado polos, bandos, enemigos en los ámbitos de la distribución de la riqueza, entre pobres y ricos, entre hombres y mujeres, entre niños y adultos, entre razas, entre religiones, entre países, ¿no? Y tenemos guerras bélicas, ¿no?, activas, sustentadas, legitimizadas, ¿no? Tenemos una de las características de la cultura del patriarcado es esta cosa de legitimar la violencia, ¿no? O sea, yo la argumento, la sostengo, es indispensable, necesaria, y esto se tiene que hacer violentamente, ¿no? Esto tiene muchas áreas en donde esto se reproduce y se reproduce y se reproduce, ¿no? Y nos dice Foucault para mí fue muy importante porque Foucault habla de cómo a través de la historia de la humanidad
estas artes tan violentas de la guerra, esta desalmada de la antigüedad, se han ido sofisticando, se han ido convirtiendo en artes más sofisticadas, como, ¿no?, que están detrás de bambalinas, que están camufladas, ¿sí? Es la misma estructura del poder, del dominio, de la dominación, de alterar y dominar al otro, pero metidita, ¿no?, en la ley, en los saberes, ¿no?, en la imposición de la verdad, ¿sí?, en la manera que tenemos que vivir, ¿sí? Y entonces estas mismas estructuras de poder están hoy naturalizadas, ¿no?, y pretendidamente legitimizadas por nuestras instituciones y nuestras estructuras o organizaciones culturales, ¿no? Una foto habla mucho más que un montón de palabras. Y entonces, ¿qué es esto del rol de género, no? Las mujeres desde la antigüedad, pretendidas histéricas y putas, o prostitutas, o histéricas y o prostitutas, y esta dicotomía, ¿no?, histórica entre hombre y mujer, entre bueno y malo, entre mente y cuerpo. Y aquí es donde la misma estructura cultural también ha permeado a la ciencia y a nuestras ciencias y a nuestra manera de entender la naturaleza, los cuerpos, ¿sí?, la relación del cuerpo con la salud o la enfermedad, ¿no? Esta posición binaria, dicotómica entre hombre, mujer, bueno, malo, mente, cuerpo. La metáfora de cuerpo como máquina, los hombres poderosos, dominantes, poseedores, violentos, racionales, marcados por el deseo sexual irrefrenable y el riesgo de ser infectados por el cuerpo de las mujeres, ¿no? El manejo emocional hacia la violencia, hacia acá nos vamos los hombres, hacia la violencia, hacia el alcoholismo, la delincuencia, en esta apariencia de poder, el hombre con mucha necesidad de aparentar poder, y ahí es cuando los hombres violentamos nuestros cuerpos, nos infartamos, ¿me explico? Nos quebramos físicamente o violentamos el cuerpo de otros hombres, ¿no? Por violencia mueren mucho más hombres que mujeres, pero a manos de hombres, ¿no? Sí, en la guerra, en la delincuencia, en las calles, ¿no? Y claro que por violencia también, ¿no?, mueren muchas mujeres más más a manos de hombres que de mujeres, ¿no? Entonces, la violencia es ejercida predominantemente por los hombres, por eso el título de la charla, ¿no? La masculinidad y el profesional de la medicina del estilo de vida. Mujeres sin deseo, con cuerpos de niñas, sin pelo, más cercanas a la naturaleza y menos de la razón, pretendidamente ignorantes para criar hijos y nutrir, sin placer, frágiles. El desahogo emocional de las mujeres hacia la depresión, la somatización física o el embarazo no deseado. La justificación de la exclusión y la violencia contra la mujer y el género como sentido del sí mismo. Es muy difícil esta cosa de deconstruir los géneros porque nos construimos, nos creemos el género. Yo construyo mi identidad a partir de eso que le doy valor. Entonces, por eso hay tanta resistencia y tanta oposición a un proceso reflexivo de deconstrucción. Porque eso que yo, por lo cual viví toda mi vida, siento que esa idea soy yo mismo, me identifico con la idea. Entonces me cuesta mucho como asumirlo como un problema y por lo tanto elegir el cambio, ¿no? Salir del género es como no existir, al menos temporalmente, ¿no? Salir de este rol de género construido culturalmente es como no existir. Tenemos un grupo guiamos un grupo hace unos cuantos años en Coyohuali, que es un centro de terapia, un centro de vinculación en el sur de la Ciudad de México, que hay además de grupos, de círculos de hombres, hay círculos de mujeres y otras terapias, y guiamos un círculo de hombres, y en algún momento fuimos muy atacados en las redes por nuestra promoción
Nuestra promoción era promocionar un hombre sensible, amoroso, sintiéndose capaz de regularse, ¿no? Abrazando la vida, cuidando la vida. Y en las redes fue totalmente, ¿no?, atacado por los haters estos de las redes sociales. Y ahí, en este tipo de interacciones en las redes, nos dimos cuenta de también cómo nosotros, desde nuestra manera de presentar nuestra propuesta, estábamos violentando a una cultura polarizada, ¿no? O sea, desde dónde también presento la propuesta que tengo para presentar, en función de qué tanto el otro se identifica con ese rol, o con esa estructura, o con esa creencia, o con ese paradigma, habla mucho de mi trabajo. O sea, lo que queremos impulsar, contagiar, favorecer un cambio, tenemos que ser muy creativos, ¿no? Muchas veces plantearlos de formas tangenciales para no generar más controversias que sean infructíferas, ¿no? Hay controversias maravillosas que son muy fructíferas, pero hay que tener disposición para que, ¿no?, esta controversia nos sirva a todos. Y muchas veces, la mayoría de las veces, no sabemos manejar la controversia, no sabemos manejar las diferencias en nuestros puntos de vista. Entonces, o se vuelve una guerra que nadie quiere, o mejor nos hacemos tontos, miramos para otro lado y hacemos como si no hubiera pasado nada, ¿no? Y que este es otro rasgo de nuestra cultura de la violencia, ¿sí? Le llamamos paz a evadir y evitar el conflicto, no hablar de lo que nos pasa, hacernos tontos un rato para que no arda Troya. Pero eso no es paz, ¿me explico? Eso es una suerte de atontamiento para postergar la guerra. En cualquier momento, ¿no?, eso que se está alimentando detrás de bambalinas se convierte en una nueva crisis y una nueva efervescencia de esa violencia que no se resolvió estructuralmente. Voy a hablar un poquito de eso también más adelante. Y por lo tanto, acá hablo de que hay un abismo entre los discursos y las experiencias de los... Suele haber abismos, no siempre, claro que no, ¿no? O sea, entre los discursos y la experiencia que vivimos, ¿no? Machos y maricas, ¿no? Hay dos maneras de ser hombre, o eres macho o eres marica, ¿no? La invisibilización de la violencia de los hombres contra los hombres, porque esto tiene un reforzamiento cultural, la invisibilización de la violencia de los hombres contra sí mismos, ¿sí? Este cuerpo cultural, cuerpo construido socialmente, atravesado por estos discursos de verdad y estas tácticas o tecnologías del poder, que es toda esta propuesta de Foucault, que les invito a profundizar si les interesa el tema. Entonces, la sexualidad masculina es frecuentemente frágil y está en contradicción con las ideologías, y hay una relación, obviamente, de jerarquía y exigencia, rechazo y supresión de la feminidad, rechazo del deseo homosexual a los débiles e inferiores, ¿no? Porque estos valores de ser fuerte, ser poderoso, poder solo, que les hablaba al principio. Acá hice una pequeña adaptación de una canción de Silvio Rodríguez que habla de qué tan molesto puede ser una propuesta pacífica y amorosa para esta cultura, ¿no? O sea, sin duda podemos ser muy molestos, ¿no?, para alguien que vive desde aquí, cuando planteamos, ¿no?, que necesitamos estructurar un sistema de salud basado en el amor, ¿no?, que necesitamos estructurar estrategias de salud basadas en el cuidado, que necesitamos estructurar estrategias de salud basadas en la colaboración. Puede ser muy molesto para alguien que vive desde esta cultura que les describí recién. El tema se llama Por quien merece amor, si se les antoja y lo ponen en el YouTube, que es bellísima canción de Silvio. Entonces, cultura y sistema de salud. Acá puse también algunos ejemplos, ¿no? El abuso de los antibióticos. ¿El problema son los antibióticos? No, Gabriel. El problema no son los antibióticos, el problema es el abuso de los antibióticos. Los antibióticos son maravillosos, pero como se trata de matar al enemigo, la bacteria
es el enemigo, entonces hemos abusado de antibióticos. Y la bacteria es el culpable, y entonces hemos metido antibióticos por todos lados. Entonces la gente consume antibióticos como si fueran caramelos de menta. Y entonces tenemos un problemón por el abuso de antibióticos que está sostenido en esta misma cultura de la guerra que se reproduce en las formas de tratar las enfermedades, ¿no? Entonces, como si el problema, el enemigo al que hay que destruir es a la bacteria o al parásito o al virus, ¿no? Este es uno de los ejemplos donde se reproduce esta manera de pensar la realidad, ¿no? El abuso de analgésicos o el abuso de antiácidos o anti lo que sea, ¿no? Pensando que el problema es el síntoma y hay que quitar el síntoma para seguir produciendo, seguir trabajando, para sobrevivir, seguir teniendo más lana, para poder con todo lo que tenemos que poder. Entonces nos hemos pasado muchos años desde esta perspectiva de sistema de salud, tapando síntomas, calmando mensajes corporales que necesitan ser tratados de una forma más integral, de una forma más consciente, ¿sí? Obviamente hemos abusado de las cirugías, que es otra, ¿no? Es otro recurso médico, ¿sí? Vamos a cortar el órgano que está mal, vamos a quitar la parte, yo te parcho acá, te corto acá, te saco y lo resolvimos. Es una fantasía, eso puede ayudar cuando está bien indicado, pero puede hacer mucho daño si abusamos de ella. Y hemos abusado de las cirugías, ¿sí? Hay muchos estudios que lo demuestran por esta manera de tratar, ¿no? Tan farmacológica, ¿sí? Tan violenta. Obviamente la automedicación y esto relacionado con el consumismo. Acá pongo la irresponsabilidad, como estos valores de esta cultura que se reproducen, externalizada a los medicamentos. El que me va a curar es el medicamento, o es el médico, o es el otro. Lo único que sirve es lo que yo te propongo y lo que yo sé. Yo tengo la verdad, ¿no? Este planteamiento, yo tengo el dominio, por lo tanto, yo tengo el poder, por lo tanto, ¿sí? Y por lo tanto, no hay prevención, no se investiga en prevención, no se invierte en prevención. Tenemos un sistema de salud que se ha reproducido de esta manera, y que ha sostenido una cultura que genera enfermos crónicos y sostiene enfermos crónicos. Y tenemos que hacernos cargo, desde dentro tenemos que hacernos cargo. No quiero decir que los médicos o los actores de salud seamos los únicos responsables. Estoy hablando de que esto es un tema cultural, todos tenemos una parte de responsabilidad, pero nosotros como actores del sistema de salud, de estos sistemas de salud, tenemos responsabilidad también sobre estos resultados globales, ¿sí? Y si cada uno nos hacemos cargo de nuestra parte de responsabilidad, es mucho más fácil y es mucho más probable que logremos afrontar la problemática, ¿no? Del viejo paternalismo a que cada quien se ocupe, ¿no? Antes el médico, pues, ¿no? Era el papá de todos sus hijitos y les decía qué hacer y cómo hacerlo a todos sus... Y ahora, pues, que el paciente se ocupe, ¿no? ¿No? Del viejo paternalismo al individualismo que deja desprotegido al paciente, ¿no? Entonces, ni uno ni el otro, ¿no? Son una solución enriquecida, ¿sí? Son más bien una reactividad de lo mismo, ¿no? Y por lo tanto, nuestros pacientes no suelen seguir nuestras indicaciones, hay muchas recomendaciones médicas que no se asumen, ¿no? Tenemos un montón de personal de salud que no cuidamos nuestra salud, tenemos prácticas quirúrgicas excesivas, prácticas ginecológicas poco ginecológicas, mujeres sobrecargadas, crianzas agotadoras, hombres heridos, reprimidos, partidos, saturación, agobio, estrés excesivo, insomnio. Creo que hablé un poquito de esto, ¿sí? Acá lo pongo como un gran contexto, ¿sí? ¿Qué tanto hay que soltar y qué tan posible lo hacemos? Asumiendo que nuestra manera de vivir es la que construye tanto las posibilidades como los imposibles. Siempre digo, nosotros somos los que creamos también los imposibles, ¿no? Para que un paciente ya no se pueda tratar con cambios del estilo de vida,
fuimos nosotros los que hicimos posible que eso sea imposible. O sea, nosotros creamos también los imposibles. De eso nos tenemos que hacer, que dar cuenta, por eso hay que empezar antes, ¿no? Por eso tenemos que empezar antes, porque los imposibles también los construimos nosotros, ¿sí? La ciencia y la tecnología que sirve al negocio, de eso a la construcción del saber que sirve a la vida. Y para eso tenemos mucho que regular, porque tenemos una ciencia y una tecnología totalmente desbordadas, ¿no? En donde el único propósito es tener lana, y entonces lo que sea para tener lana, y eso lo que sea para tener lana, pues nos ha fragilizado, nos ha enfermado, y nos sigue enfermando mucho. Soltar el individualismo y tomar la colaboración en equipos de trabajo, qué hace falta hacer para eso, y cómo se construye nuestra toma de decisiones, que un poquito hablé de eso al principio. Ya me eché un chingo de tiempo, pero ahí voy. Entonces, la verdad absoluta y la lucha por la razón, o el poder o la sobrevivencia, y acá digo, de la imposición a la conversación para generar consensos, esta es la propuesta. No estoy diciendo que no sea fácil, estoy diciendo que es importante que lo hagamos diferente para poder lograr cambiar las cosas, ¿no? De quitar el síntoma, recibir su mensaje y cambiar para cuidar la vida a través de sistemas médicos enriquecidos como la medicina del estilo de vida, ¿sí? De los viejos roles a la realización de las personas según el lugar que elige cada quien ocupar en el mundo. Nos salimos de estas estructuras tan rígidas de la cultura para poder inventar cada quien nuestro lugar en el mundo, y de la enfermedad y la productividad a la calidad y la salud, ¿sí? Yo sé que acá lo estoy diciendo en chinga, ¡ay, qué lindo se ve! ¿No? Esto hay que ponerlo a operar y hay que hacerlo gestión en nuestros contextos, ¿no? Individuales de trabajo. Pero bueno, es una semillita para ponernos a pensar en esto. De esta diapositiva voy a elegir una sola, que es: lo peor de la guerra, dice Hillman, es que termina en paz. Ah, chinga, ¿cómo, Gabriel? ¿No? ¿No? Lo peor de la guerra es que termina en paz. ¿Se acuerdan que les decía que mucho a lo que le llamamos paz o ausencia de guerra en realidad es la incubación de la siguiente crisis, es la incubación de la siguiente batalla? A mucho de lo que le llamamos paz en realidad no es paz, no estamos construyendo paz. Y para eso me voy a meter un poquito. Ahí si quieren después leer con más calma la diapositiva, ahí le entran a la grabación. ¿A qué le llamamos paz? ¿No? A la resignación, ¿no? No se puede, entonces, ¿no? Hay que resignarnos a seguir con lo mismo, a hacerle caso al jefe, a dejarme explotar, ¿sí? A seguir en el mismo ritmo de trabajo. La resignación le llamamos paz. Mejor me resigno y sigo igual. A la evitación del conflicto le llamamos paz. Y evitar el conflicto no es resolver, no es transformarnos, no es enriquecernos. Evitar el conflicto es solo eso, evitar el conflicto. Y creo que evitar el conflicto y resignarnos está muy lejos de ser la cultura de la paz a la cual aspiramos. Aceptación de la injusticia, a esto también le llamamos paz. Resistencia pacífica o sumisión, indiferencia o desinterés, ¿no? Para poder lidiar con el dolor, con la injusticia, con la crueldad de la cultura, nos distanciamos afectivamente, ¿no? Entonces nos deshumanizamos, decimos. Esto es un fenómeno también muy estudiado en la práctica médica, ¿no? Los médicos, los maestros, las médicas, las maestras, para poder lidiar con ese nivel de sufrimiento, solemos distanciarnos afectivamente, ¿no? Y nos vamos como endureciendo. Esta dureza que es defensiva, que es para sobrevivir, tampoco resuelve el problema. O sea, se entiende, ¿no? La podemos entender en el contexto en que ocurre, pero no lo resuelve, ¿no? La represión de la agresión o del poder, ¿no? Para evitar este proceso violento, reprimo mi agresión, y si reprimo, me apago, ¿no? Y si reprimo, muchas veces se explota adentro, ¿no? Entonces termino con un infarto, con una gastritis, ¿me explico? Entonces va para adentro eso que reprimo, y se termina manifestando en el cuerpo. Amnesia cobertora y colectiva. No pasa nada, ya nos olvidamos.
El pasado hay que dejarlo en el pasado. ¿Me explico? Y nos tenemos que olvidar de esto para hacer de cuenta que está todo bien, ¿sí? El embotamiento cobijado por la paz, ¿sí? Entonces, a todo esto le llamamos paz y está lejos de serlo. A todo esto le llamamos, ¿sí? Llevemos la fiesta en paz. Pero llevar la fiesta en paz tiene costos, ¿no? Que nos hacen cómplices de la reproducción del mismo proceso, ¿sí? Violento, explotador, infantilizante, irresponsable, ¿sí? De estas construcciones que hacemos juntos. Entonces, ¿qué es feminizar los sistemas de salud? Los hombres necesitamos deconstruirnos, replantearnos, ¿no? Necesitamos replantear esto del poder, de la verdad, de los bandos, de la jerarquización, de la confrontación, y permitirnos integrar el amor, las redes, el sentir, la vulnerabilidad, ¿no? Espacios para hablar de lo que nos pasa, acompañar a hacer procesos, no solo vender medicamentos y operar, ¿sí? Y crear las redes y la contención para lograrlo, y no solo intervención para que sigas produciendo, para seguir creciendo y explotando, ¿no? Esta idea del crecimiento no exponencial de nuestro sistema económico es brutal, ha sido brutal para nuestro planeta, ¿no? Entonces, bueno, acá les dejo algunas redes y algunos contactos, quien les interese, hombres, que les interese, o mujeres, esto de los círculos de hombres y círculos de mujeres, ahí échenle un ojito a Coyowali-MX, tiene también Coyowali, tiene también página web, ¿sí? Para si les interesa, para entrarle a esto. Y acá está también la página de Alameb y la página de Sanantes, estas comunidades que tejemos posibilidades y que estamos acá para aportarnos y aprender unas de otras. Entonces, si hay algún comentario, alguna pregunta, venga. Y gracias, Gabriel. Excelente presentación, demasiado interesante. Cualquier persona que quiera, puede levantar la mano, María. Adelante, puedes quitarte el mute y puedes preguntar. Siéntanse libres de quitarse el mute y unirse a la discusión. No, pues solo comentar a Gabriel que pues muy compleja su propuesta, o sea, hay que pensarla. Está como muy centrado en lo sociopolítico, puedo verlo yo así. Entonces, pues hay que reflexionarla, ¿no? Reflexionarla con mucha calma para poder bajarla a la persona, a los hábitos diarios, a las actitudes, a los sentires personales, ¿no? Pero me parece muy interesante. Gracias, Isabel. Yo coincido contigo. Estoy más bien creando problemas, más que dando soluciones. ¿No? Gracias, coincido. Tenemos que chambearle en este proceso. ¿Algún comentario más? Solo para aprovechar, voy a aprovechar para responder un poquito más al planteamiento de Isabel. No, nadie está fuera de esto, ¿no? Esto no se trata de la lucha de un rol contra el otro y de ver quién tiene más responsabilidad o menos. ¿Me explico? No creo que se trate de eso. No creo que se trate de reproducir eso. O de echarle la culpa a las instituciones, o echarle la culpa a los médicos, o echarle la culpa a los pacientes, o echarle la culpa... No creo que se trate de eso, ¿no? Creo que se trata de este proceso en donde cada quien, ¿no? Nos revisamos, como decía Isabel, nos revisamos para poder convertir, ¿no? Esta reflexión sociopolítica en cambios de actitudes cotidianas que vayan abriendo estas posibilidades, ¿no? Enriqueciendo nuestras vidas de una manera diferente a esta reproducción impulsiva y reflexiva de la cultura. Me explico, queremos salirnos de dejarnos atropellar, ¿no? Por esta cosa cultural
que hace de nosotros y empezar a asumir mayor autonomía, ¿no? Para tomar decisiones y realmente construir una cultura que sea capaz de cuidar la vida. Nos hemos ido demostrando que culturalmente, como dije al principio, atentamos contra la vida de diferentes maneras y con mucha barbarie, con mucha brutalidad. Entonces, esta es la reflexión. O sea, ¿cómo vamos a lograr, ¿no?, convertir todos estos planteamientos, ¿no?, en posibilidades personales, en posibilidades de trabajo, con mis grupos de trabajo, en posibilidades familiares, en posibilidades de pareja? Esta sí es la chamba de cada uno y no es una chamba fácil, ¿no? Hay que entrarle a hacer terapia, hay que entrarle a hacer, sí, a tomar cursos, hay que entrarle a más webinars, a hacer, ¿no? Y hacer un montón de cosas, ¿no? Crecer y cambiar y sanar, ¿no? Más que fácil, es un proceso, es una decisión, ¿no?, para entrarle a un proceso profundo en el cambio de vida. Increíble. Perfecto. Oigan, también pueden poner en el chat, si alguien no quiere quitar el mute y prender cámara, también pueden poner cualquier otra pregunta en el chat, o bien levantar la mano y pues quitarse el mute. Aprovechen ahorita para hacer sus preguntas. Bueno, yo quisiera comentar algo más, pero Javier también levantó la mano, entonces me espero. Sí, buenas noches. Yo creo que algo importante en los problemas de salud es que la resolución del problema en sí no es 100% satisfactoria. ¿A qué voy con esto? Resolver el problema de salud es la parte terapéutica o curativa, pero a veces no nos enfocamos en la causa. Yo les voy a poner un ejemplo vivido por mí. Yo me he dedicado a la cirugía de mano muchísimos años, soy un médico jubilado. Yo recuerdo que en los años 80, los que atendíamos las manos recibíamos muchas lesiones de tendones secundarias a que los refrescos de esa época y el agua de esa época en los años 80 se envasaba en vidrio. Entonces estábamos muy preocupados por desarrollar muchas técnicas para tratar las lesiones de tendones de la mano con grandes secuelas a pesar de todos los avances que haya en cirugía de tendones y a pesar de muchas cosas. Llegan los años 90, cambian las botellas de vidrio por el PET, por las botellas, por las latas de aluminio, por decir algo, las Coca-Colas y los garrafones de agua, y tuvimos un descenso muy importante en ese tipo de lesiones tendinosas en específico. Bajaron en número, bajaron esas lesiones tan graves de cortadas de aquellos que se caían con una botella de vidrio en la mano. No es lo mismo cuando se caen con una botella de PET o con una lata de aluminio. Entonces eso nos hizo pensar que muchas veces no era el desarrollo tecnológico que hacíamos en las cirugías para tratar las lesiones de los tendones, sino era el uso del cambio del material del vidrio al PET y al aluminio, fue lo que realmente disminuyó las lesiones. Y igual pasa actualmente con las fracturas de tobillo en la Ciudad de México y en otras grandes ciudades. Abundan los fracturados de tobillo en los hospitales de trauma. Abundan, hay montones, es lo que más hay. ¿Por qué? Porque las calles están mal diseñadas, porque hay un exceso de población y una mala distribución. Entonces volvemos a lo mismo. El problema no es tener los mejores tornillos de titanio, los mejores cirujanos o seguir haciendo hospitales, sino sería hacer una buena vialidad, hacer un urbanismo y una política de población. Entonces yo creo que esto vamos a lo mismo, ¿no? Vamos de lo conceptual al hecho. Entonces yo creo que el resolver los problemas es una parte, pero sí sería mucho mejor atender la causa de los problemas. Creo que eso es lo que nos están invitando el día de hoy, ¿no? A atender las causas y lo que pasa mucho antes de la enfermedad como tal, la enfermedad orgánica o mental. Gracias. Gracias, Javier. Coincido en totalidad. No va a alcanzar con atender la enfermedad. En realidad nunca ha alcanzado con eso. ¿Me explico? O sea, tenemos que agarrar la onda. No es suficiente. Tenemos que, me explico, abordar estructuralmente las causas sociales y culturales de los problemas. Coincido. Gracias, Javier. Venga, Isabel. Bueno, a mí me parece muy en consonancia con lo que decías antes de Javier y lo que dice Javier. Creo que en este momento estamos llegando a la reflexión que cualquier enfermedad psicológica o física tiene que tratarse de manera integral.
Y bueno, pues nuestra tarea está en construir esos espacios, porque para el paciente es una carga ir con el médico, ir con el especialista, ir con el psicólogo. Entonces, bueno, se convierte en un proceso muy difícil a nivel práctico, pero también difícil a nivel económico. Entonces, creo que tenemos que crear estos espacios integrales en donde exista un médico, un psicólogo, un nutriólogo. En especial a mí como paciente ha sido como muy difícil aprender a alimentarme, hacer los cambios de hábitos de alimentación. Si bien, bueno, ahí estaba la prescripción, ir como encontrando los espacios para saber cómo hacerlo, pues no ha sido fácil, ¿no? Entonces creo que ahí con Sanantes hay una propuesta, pero creo que la propuesta tiene que ser más práctica, ¿no? De crear los espacios pues físicos para que el paciente no tenga que andar deambulando de un lugar a otro, de un lugar a otro, y hacerlo como accesible también económicamente. Y bueno, en mí está esa como tarea que no es fácil porque tampoco los médicos quieren colaborar de manera tan cercana, pero pues ya está la reflexión y el deseo de hacerlo y empezar a trabajar en ello. Sí, sí, y esos son problemas de difícil solución, ¿no? Pacientes que no tienen lana, no tienen con qué. ¿Me explico? Médicos que están saturadísimos, que no quieren, que ya no dan más, ¿no? Un médico que tiene que atender 40, 50 pacientes en un turno, termina, me explico, ¿no? O sea, eso es impensable, ¿no? Estos modelos integrales, enriquecidos, son impensables en la estructura actual de nuestro sistema de salud. Por eso tenemos que inventar de forma participativa estas posibilidades en nuestra familia, en nuestras colonias, en nuestro contexto. Y no se va a resolver, ¿me explico? Si seguimos como parchando de forma aislada, al menos no de forma tan satisfactoria. Bueno, todos estamos haciendo intentos, todos hacemos lo que podemos con lo que tenemos, ¿no? La idea de estas charlas es simplemente, ¿no?, como compartir reflexiones que puedan, ¿no?, generarnos iniciativas para cada quien, ¿no?, que nos den algún tipo de salida a esta saturación, ¿no? Estamos en un momento de mucha saturación, ¿no?, de mucho agobio, de mucha sobrecarga, ¿no?, en muchos sentidos. Súper. Pues bueno, si ya nadie tiene más preguntas, concluimos el webinar de hoy. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Gracias, Gabriel, por tu tiempo y pues por todo tu conocimiento. Estuvo muy enriquecedora la plática. Y pues bueno, aquí nos estaremos viendo para los próximos eventos de AMEB. Les voy a poner aquí la liga al calendario para que puedan verla. Aquí estaremos publicando todos los eventos próximos y ya estamos por anunciar la ubicación del del segundo Congreso Mexicano de Medicina y Estilo de Vida, para que estén también al pendiente. Ya tenemos fecha, va a ser 4, 5 y 6 de noviembre, para que vayan separando el fin de semana. Nada más falta ver en dónde va a ser y pues ya estaremos por anunciarlo próximamente. Muchas gracias a todos, que tengan excelente noche. Muchas gracias. Adiós. Bye, bye.